La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y bueno, sí, en primera instancia vamos a conversar con el diputado Antonio Nerio Maltos, coordinador de la Comisión de Finanzas del Congreso del Estado, y con él vamos a hablar sobre la autorización en principio de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila, que pasó el pasado 24 de octubre durante la sesión celebrada en Ocampo. Gracias, diputado, por tomarnos la llamada. Le saludamos en Contextos, Juan Ceballos Aspe y una servidora, Marcela Pamanés. Buenos días, Marcela, muy buenos días, Juan Ceballos y a todo el auditorio. Bien. Al contrario, estamos a la orden. Gracias. En principio, preguntarle, ¿es cierto que fue en Fast Track? ¿Es cierto que madrugaron con la Ley de Deuda Pública en el Estado de Coahuila? Por supuesto que no, Marcela. La ley que aprobamos, primero comentarte que hemos tenido muchos avances en relación a este tema por todo lo que nuestro estado ha vivido y porque también lo que han vivido los diferentes estados de nuestro país y el propio país, así como los municipios. Entonces se ha estado discutiendo mucho sobre la nueva disciplina financiera que deben de llevar las administraciones. Sin embargo, nosotros recibimos una iniciativa del Ejecutivo que viene derivada de una ley que aprobó el Congreso Federal, el Congreso de la Unión, hace varios meses, y que nos obliga a nosotros a homologar nuestra Ley de Deuda Pública de Coahuila con la Ley de Disciplina Financiera federal para estados y municipios. Entonces, pues no es eso que dicen un madruguete, ni que salió de la noche a la mañana, ni mucho menos. Hay algunas cuestiones en las cuales nos estábamos poniendo de acuerdo. Sin embargo, no podemos ser omisos a la ley federal, ni tampoco pues irresponsables en no aprobar la ley local, seguirla discutiendo y seguir enfrascándonos y caer en pues una controversia constitucional, ya que tenemos la obligatoriedad de aprobarla a más tardar el 25 de octubre. Entonces hay unos aspectos que con mucho gusto podemos tocar de esta ley que aprobamos, y que estoy seguro es un gran avance para nuestro estado, porque la demanda de la ciudadanía, muy válida, de tener mayor transparencia, mayor disciplina, mayor responsabilidad en todos los aspectos concernientes a deuda pública, pues se están cumpliendo. Claro. Diputado, esta nueva ley surge con motivo de lo dispuesto en la fracción octava del artículo 117 de la Constitución General de la República, la que establece que los estados y municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión. ¿Cuánto es este límite máximo? ¿Perdón? ¿Cuánto es este límite máximo? Sí, bueno, ese es un aspecto de la ley, y es el aspecto quizás que generó más controversia, porque hay un límite máximo del 6% para contratación de deuda a corto plazo, refiriéndonos deuda de menos de un año, que puede ser nada más hasta el 6% del presupuesto de ingresos de ese año. Es controversial por lo siguiente, porque quizás para un estado el 6% pues, de su presupuesto pues es un recurso muy grande. ¿A cuánto asciende el de Coahuila? O sea, ¿de qué cantidad estamos hablando? Si Coahuila tiene un presupuesto de más de 40,000 millones, pues 2,500 millones que pudiera contratar Coahuila sin autorización del Congreso, a corto plazo. 2,500 millones. Más o menos. Entonces, sin embargo, antes de esta ley no había una limitante, Marcela. La ley no prevenía contratación de deuda a corto plazo y que tuviese que autorizarle el Congreso. Entonces, pues el gobierno pudiese haber contratado la deuda que quisiera sin autorización del Congreso, siempre y cuando fuera a corto plazo. Ahora no, ahora solamente es hasta el 6%. Ajá. ¿Cuál es el plazo del corto plazo? ¿De cuántos días estamos hablando? Debe ser menos de un año. Ajá. Pero, sin embargo, hay otras limitantes. En el último año no se puede contratar deuda, esa es una, y
la deuda debe estar liquidada 3 meses antes de que termine la administración, ya sea estatal o municipal. Diputado, ¿cuál es la diferencia de esta nueva ley de deuda pública con la que se aprobó en el mes de agosto de 2011? Bueno, eso es principalmente eso que te comento, en la cuestión de pasivos o de crédito a corto plazo, esa limitante del 6%. Hay otros aspectos que ya se contemplan como obligatorios, como transparentar el proceso de contratación, es decir, es como si fuera una licitación, se tienen que transparentar las ofertas de los diferentes instituciones financieras, los diferentes productos financieros, hablando específicamente, más claramente, las tasas de interés, y se tiene que transparentar el destino, la aplicación y la ejecución de los recursos, que también por ley todos los de deuda tienen que ser para obra pública productiva. Ajá. Ahora, diputado, ¿se puede adquirir esta deuda a corto plazo que equivalga al 6% de ingresos del año de la entidad en diferentes partidas? Es decir, en lugar de que sean los 2.500 millones en una sola petición, se fraccionara y que durante el año se pidiera entonces el total de esta cantidad. Sí, la ley establece lo siguiente, que el total de saldo insoluto no debe de exceder el 6%. Suponiendo que fueran 2.500 millones, no debe de exceder el 6%. Las deudas a corto plazo, pues pueden ser a 3 meses, a 60 días, a 180 días, nunca deben de exceder el 6%. Esto para que no tenga que pasar por el Congreso. Y bueno, esto es un manejo, un manejo que se le puede dar a las finanzas del Estado, pues para poder cubrir a lo mejor con obligaciones a muy, muy corto plazo. Estamos hablando a lo mejor de que se atore un poquito la nómina, los pagos de luz, etcétera. Y porque la ley lo establece para estados y municipios. Uh-huh. Entonces, pues sí, llama. Pero no exige, la ley no exige que sea para determinada cobertura de ciertos adeudos del Estado o para proyectos de inversión. Perdón, sí, esto es para proyectos de inversión. Sí. Exclusivamente para proyectos de inversión, entonces nada que para pagar nómina o para pagar servicios. No, para pagar nómina ni servicios no. Para pagar a lo mejor algún retraso en algún proyecto de inversión, algunos proyectos de inversión pueden ser modernización catastral, algo que tenga que ver con producir más y con generar más para el Estado. La luz, por ejemplo. ¿Perdón? Sí, no, adelante, no lo... La energía eléctrica, pues podría ser el reemplazo de luminarias y cosas así, pero tiene que ser para obra productiva. ¿Dónde podemos encontrar el documento de la nueva ley de deuda? La nueva ley de deuda debe ser publicada en el diario oficial del Estado, y bueno, en la Gaceta Parlamentaria, en la página del Congreso ya debe estar desde antes el dictamen que se aprobó en la comisión. ¿Ya debe de estar o ya está, diputado? Ya está, el dictamen. Bien. Debe estar, está ahorita, uh-huh, pero debió haber estado antes de que se aprobara en el Pleno. Bien. Entonces, con seguridad, ahorita está en la página del Congreso. Bien. Diputado, muchas gracias por tomarnos la llamada y por informarnos desde su perspectiva como diputado priista de esta ley de deuda pública. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de aclarar estas situaciones. La situación de corto plazo, te repito, sí genera esa controversia por los porcentajes, uh-huh, pero mira, nada más por último, a hacer la aclaración, nosotros pudiésemos haber autorizado una ley que obligara al Estado y los municipios a solicitar al Congreso toda deuda, incluyendo la de corto plazo, pero íbamos a ir en contra con una ley federal que se aprobó y pues íbamos a provocar una controversia constitucional. Estamos igual que todos los estados del país y somos de los primeros estados en que la aprueban y en que la homologan. Exacto. Por otro lado, no se dio ni un paso atrás en lo que en Coahuila ya hemos avanzado. Uh-huh. 2/3 partes del cabildo para el caso de los municipios
y 2/3 partes del Congreso deben de estar de acuerdo para que se apruebe pues un crédito, una deuda. Y esto pues es yo considero un gran avance para nuestro estado y para el país, porque vamos juntos en todo esto y es una exigencia pues de la ciudadanía. Bien, pues le agradecemos mucho su voz y al haber compartido estas respuestas a dudas que ha originado esta nueva ley de deuda. Gracias, diputado. Gracias, hasta luego, buenos días. Y bueno, pues después de escuchar la opinión de un diputado priista sobre la armonización de la ley de deuda pública y aprobada en el Congreso de Coahuila, ahora vamos con un diputado panista que es el coordinador de la fracción blanquiazul en el Congreso de Coahuila, Jesús de León Tello. Jesús, buenos días, gracias por aceptar esta charla en Contextos. Te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Gracias, Juan, un saludo a ti, igual a Marcela y a todo el auditorio. Jesús, llega tarde esta nueva ley de deuda pública y una enésima ley, porque bueno, pues recordemos que en agosto de 2011 se aprobó una nueva ley de deuda pública y luego posteriormente hubo otra nueva ley de deuda pública en el 2014, ahora estamos en 2016 y hablamos de una nueva ley de deuda pública. ¿No estamos con un exceso de reglamentación y una carencia de cumplimiento? Gracias, Juan. Sí, mira, la verdad es que llega tarde en el sentido de que, pues ya después de ahogado el niño, quieren tapar el pozo y en ese sentido están buscando a través de reformas a la ley de deuda tratar de subsanar el boquetón financiero que nos hicieron a los de Coahuila con más de 36 mil millones de pesos de deuda. Pero con leyes deficientes, Juan, porque mira, en esta nueva ley de deuda, el PAN vota en contra porque se ve clara la intención de dar un cheque en blanco al gobierno del Estado para que sin autorización del Congreso pueda pedir créditos de hasta 2.600, 2.700 millones de pesos anuales y gastarlos como quieran ellos, siempre y cuando lo cubran en un lapso de un año. Creo que esto está totalmente equivocado, sin duda lo van a utilizar para liberar flujos porque tienen un gasto muy comprometido, porque pagan más de 3.500 millones de pesos anuales al servicio de la deuda de los 36 mil millones de pesos, y con esta ley les da la libertad, primero, de poder endeudarse hasta por el 6% total de su presupuesto año con año, y sin que medie una autorización del Congreso. Al no mediar una autorización del Congreso, pues podrán destinar a lo que ellos quieran porque la ley no se pone un candado. Hay una parte del artículo del articulado de esta ley que habla sobre que se deben de invertir en actividades productivas, pero se establece como tales desde el tema del combate al desarrollo social, que tiene que ver un tema de desigualdad en la pobreza, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues bueno, se puede utilizar para cualquier otra acción o cualquier otro destino del recurso que no verdaderamente venga a generar capacidades patrimoniales en Coahuila, no en materia de infraestructura, no en tema de que tenga que ver un plan de desarrollo para la generación de empleos, parques industriales, etcétera, no, lo pueden utilizar a programas sociales clientelares a lo cual están muy acostumbrados los priistas. Entonces, eso es el enojo y esa es la molestia que nosotros hicimos ver en la tribuna y por eso votamos en contra. No necesitan una autorización para la reestructuración de la deuda. Te apuesto doble contra sencillo, mi querido Juan, que en los próximos 6-7 meses vamos a ver una reestructuración de la deuda actual. ¿Sí? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no pedir una autorización al Congreso, llevar a cabo una negociación. Ellos van a decir que van a conseguir mejores tasas, etcétera, pero vamos a ver pago en comisiones, vamos a ver que van a aventar la reestructuración a mayor plazo, a mayor tiempo, y buscarán formas de darle vuelta a la ley para simplemente patear el bote de la deuda o mandar la bronca a las siguientes administraciones. Bueno, pero entonces, ¿qué candados se le pueden aplicar para que esto no suceda? Pues mira, los candados eran en la ley de no haber autorizado un 6% de deuda a corto plazo, sino haberlo disminuido a un 3% y que existiera o que mediara alguna autorización por parte del Congreso o de perdido que se informara previamente las condiciones bajo las cuales se iba a contratar, etcétera, etcétera. O sea, sí había forma de establecer algunos candados.
cuando se va a hacer una reestructuración de la deuda, habla la ley de que tendrá que ser mediante licitación pública, pero cuando la reestructuración sea hasta 100 millones de unidades de inversión, estará bajo el proceso de invitación restringida, en donde podrán invitar a 5 instituciones financieras, y con que esas 5, tan solo 2 de ellas presenten una oferta económica para poder subrogarse la deuda o poder hacer lo que tiene que ver con quedarse con ese proceso de invitación, será válido. Entonces, quiere decir que el proceso de licitación de una deuda, que tú pones a los bancos a competir a ver quién me da una mejor tasa, y se ponen de acuerdo y nada más invitan a 5, y entre ellos mismos se pueden poner de acuerdo y decir, oye, pues yo voy a ofrecer una tasa de 100 más 3, y pues bueno, ¿sabes qué? Pues el que me ofrezca, y todos más van a ofrecer una tasa mayor, podemos encontrar que van a estar incluso con tasas de interés más altas de las que puede contratar cualquier persona por tratarse de gobierno. Entonces, sí hay candados que se pudieron haber establecido en esta ley, pero pues con la rapidez, con la mayoría absoluta que tienen los priistas, pues hicieron lo que tal cual lo mandó el gobernador y así lo autorizaron, y por eso el PAN votó en contra, ¿no? Entonces debemos suponer, pues, o deducir, por lo que nos estás diciendo, que esta nueva ley de deuda pública será como las anteriores, una mera simulación. Mira, va a ser no solamente como las anteriores, Juan, les estamos dando un candado, estamos abriendo un candado para que año con año, aparte de la deuda que ya está contratada, pues se puedan ir endeudando por 2.500, 2.700 millones de pesos, que no es cosa menor, sin que sea que sea destinado a verdaderamente acciones de gobiernos que vayan a generar patrimonio para Coahuila. Van a agarrar prácticamente flujo por 2.600 millones de pesos anuales para gasto corriente, para programas clientelares, y la bronca se la van a estar aventando a las próximas administraciones. En los artículos transitorios de la ley de presupuesto para la creación del presupuesto año con año, se establecen ciertos fondos en donde tú tienes que estar reservando de tus ingresos X porcentaje para 2 temas. Uno, para lo que tiene que ver con desastres naturales, que tú tengas ya recursos previamente o un fondo previamente constituido para hacer frente a un desastre natural. Y segundo, tienes que ir generando fondos o un recurso año con año para poderlo destinar a la deuda, abono a capital, y poder salir lo más pronto posible. Pero estos fondos prácticamente se pone la obligación del Estado que se inicien a constituirse a partir del año 2018. ¿Qué quiere decir? Que le dejan la bronca a la administración del PAN, que será la siguiente, para que ellos empiecen a formar todo este tema de fondos que te exige la ley de restricción del gasto, para que se pueda pagar o abonarle a la deuda que ellos crearon y que hoy estamos pagando, y que la verdad es que ha sido un desastre, y que esta ley lo único que hace es liberarles recursos para el próximo año, que es un tema electoral, que van a tener 2.700 millones de pesos para ejercerlos como ellos quieran. Oye, Jesús, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Déjame preguntarte algo, ¿qué no sería lo ideal? Y yo no sé si se contraponga a lo que se autorizó desde la Ley Federal de Deuda Pública, que nada más se permitiera el endeudamiento a corto plazo por el total de recursos que equivalen al ingreso propio de cada una de las entidades federativas, y no comprometer o no pensar que tienes una posibilidad con todo el presupuesto, cuando sabemos perfectamente bien que ese presupuesto viene etiquetado. Así es, esa era una de las medidas. Por ejemplo, tú tienes prácticamente de tu presupuesto un 80-90% ya destinado a pago de salarios de policías, a la burocracia, a los irreductibles que llaman, que son gastos fijos que tú ya tienes como gobierno, de que tiene que ver con la nómina, que tiene que ver con todo lo que implica la propia actividad, maestros, infraestructura educativa, hospitalaria, medicamentos, de todo esto. Y sobre el restante que tú tienes la posibilidad de etiquetar para obra pública o para alguna otra actividad, programas sociales, etcétera, sobre ese porcentaje haber permitido el tema del endeudamiento a corto plazo, y yo estoy seguro que no podría ser más de
300, 400 millones de pesos anuales, con la obligación de pagarlos en el mismo año calendario. Entonces, esos son de los candados que debieron haberse establecido y que, pues obviamente al querer ellos el tener un cheque en blanco por un 6% del total de tus ingresos, pues se da la cantidad de 2.600, 2.700 millones de pesos, porque el total de tus ingresos, Marcela, no quiere decir que tú tengas disponibilidad del 100%. Hay recursos que tú ya tienes etiquetados. Año con año tienes que pagar 3.500 millones de pesos de deuda. Año con año te cuesta el tema de pensiones 1.500, 2.000 millones de pesos. Año con año te cuesta tu nómina magisterial de policías, de servicio médico, etcétera, 5.000 millones de pesos. Entonces, son gastos como gobierno que tú ya sabes que no los puedes dejar de hacer, son irreductibles, pero no los debes de contemplar o no tienes que tomar en cuenta esos ingresos porque tú ya los tienes destinados para ciertos pagos para que te sirva como referente para el endeudamiento. Tú debes de tener una referencia sobre aquel gasto que tú tienes disponible, quiere decir los recursos que no están etiquetados o que no tienes comprometidos, sobre los cuales puedas pedir un crédito que vas a tener disponibilidad para poderlo pagar. Muy bien, Jesús de León Tello, coordinador de la fracción parlamentaria del Blanquiazul en el Congreso de Coahuila. Nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Al contrario, gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo.